Eh, Queridos estudiantes de Teoría de Sistemas, Masaya Internacional, eh, el día de hoy hubo problemas con el servicio de electricidad y fue suspendido. Entonces, en este momento estoy realizando la grabación correspondiente a la clase, al cuarto encuentro. Me es un placer pues darles la bienvenida a él y vamos a hacer el captura de pantalla para poder dejar constancia de que estoy realizando la actividad y a su vez pues bueno, pedirles disculpas, pero escapa de mis manos. Eh, yo no controlo la parte esta del servicio de electricidad, disculpen ustedes. Entonces vamos a, eh, eh, tomar el captura, pero antes vamos a compartir pantalla para utilizar la presentación correspondiente para hoy. Sí, esta es la presentación que realicé para pues dejarles información acerca de varios conceptos que tienen que ver con las unidades 1 y 2. Vamos entonces ahora sí a hacer el correspondiente soporte. Bueno, vamos a guardar vamos a guardar el capture, ¿verdad? Vamos a cerrar y luego a verificar que verifiquemos. Voy a verificar nuevamente que el capture ya esté allí. Perfecto. Sí está. Cerramos. Muy bien. Bueno. La clase del día de hoy se basa en conceptos varios acerca de las unidades 1 y 2, principalmente la unidad 1. Vamos a mover un poquito mm, para acá, ¿sí? Para que puedan leer claramente. Vamos a hablar el día de hoy con respecto a los siguientes aspectos y utilizaremos esta minuta de trabajo, pues una pequeña introducción como siempre, las premisas de las teorías generales de sistemas, los aportes, tanto semánticos como metodológicos. Vamos a hacer hincapié en los modelos, sobre todo y en especial a nivel de organización. Y posteriormente, bueno, por supuesto, hablando de su concepto, los tipos y por último, pues la despedida de esta reunión. Con relación a la clase anterior y también para hacer una pequeña introducción que nos sirva también de introducción. En las clases anteriores hemos hablado acerca de las unidades 1 y 2. Empezamos con la unidad 1 hablando de las teorías generales de sistemas, dimos su concepto, cuáles fueron los precursores y en las siguientes clases hablamos un poco más acerca de lo que eran sistemas. ¿Por qué? Porque pues las teorías generales de sistemas estudian como tal a los sistemas. Entonces, fundamental que nosotros supiéramos qué era un sistema y lo definimos como un conjunto de elementos que están interactuando para lograr un fin, con un propósito específico. No solamente hablamos de eso, sino también que los caracterizamos y a la vez los clasificamos. Podemos ver que hay diferentes clasificaciones, como por ejemplo la constitución,
y pueden ser físicos o concretos y abstractos. Entre los físicos podemos dar el ejemplo de equipos, maquinaria, y en los abstractos, pues sencillamente son conceptos, son ideas, son planes, ¿sí? Que tenemos en mente. De acuerdo a la naturaleza, ellos pueden ser abiertos o cerrados. Aquellos que son abiertos son aquellos que se comunican con el medio ambiente y reciben y a la vez realizan un intercambio de energía. Y en cuanto a los cerrados, ellos no se comunican con el medio, son herméticos y por lo tanto no hay intercambio de energía. En cuanto al origen, pueden ser naturales y artificiales. Vimos el ejemplo del ser humano como un sistema natural. Los artificiales son aquellos creados por el hombre. Pueden ser la constitución de una empresa, de una compañía, ya que fue creada por el hombre, también una máquina que realiza un proceso específico. Según, por ejemplo, un auto. Según sus relaciones, pueden ser simples y complejos. Vimos el ejemplo del sistema educativo en donde tomamos en consideración a Saya y tomamos en cuenta también como sistema, ¿verdad? Y también al sistema Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, que es un sistema complejo porque tiene infinidad de partes y subsistemas. También tenemos otro tipo de clasificación que tiene que ver con los sistemas en función de si cambian o no en el tiempo. La empresa es un sistema netamente dinámico porque siempre está en movimiento y alrededor de ella hay cambios. En cuanto a las propiedades, hablamos de que era muy importante la comunicación, que se necesitaba un medio, que se necesitaba un receptor y el escucha para poder transmitirlo y un medio para que llegara. También necesitamos un código para hacerlo. En cuanto a otra de las propiedades que caracterizamos fue la sinergia, vimos cómo la unión de un todo lleva a un fin, que es lo que como tal realiza un sistema, porque todo sistema tiene un fin. Otra más de las propiedades tiene que ver con la entropía o es el desorden. Siempre un sistema debe buscar el equilibrio y otros de los tantos que vimos fue la equifinalidad, que tiene que o se enfoca en que por diferentes medios podemos llegar al mismo resultado o al mismo camino. Bueno, una vez visto esto, procedamos pues a conversar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las teorías generales de sistemas. Vamos a hablar de las premisas. Para esta parte, ¿verdad? Las premisas que se trabajaron de inicio, cuando se inició, se originaron las teorías generales de sistemas, fueron tres. Los sistemas existen dentro de los sistemas, es decir, dentro de otros sistemas. Ejemplo de ello lo tratamos con el cuerpo humano, ya que el cuerpo humano es un sistema o el individuo es un sistema y posee otros subsistemas como por ejemplo el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, el óseo, el locomotor, el muscular y así sucesivamente. Ese es un ejemplo claro de esta premisa. La segunda dice o habla de que los sistemas son abiertos. Pues sí, volvamos con el ejemplo del ser humano o también podemos tomar el del sistema educativo. Comentábamos que el sistema educativo venezolano depende de otro sistema que es superior y en este caso tiene que ver con el Ministerio de Educación. Ejemplo, cuando hubo la pandemia, una resolución en la cual todos los institutos educativos en sus diferentes niveles tuvieron que hacer cumplir la normativa que en ese momento regía, que tenía que ver con la confinación, es decir, que no podíamos impartir clases presenciales y entonces se comenzó a trabajar con clases online. Quiere decir que entonces el medio afecta a los sistemas. Otro ejemplo que se dio anteriormente tenía que ver con la economía venezolana, en donde hay muchas fluctuaciones del dólar
Y si nosotros hablamos del sistema familia, el sistema familia se ve afectado por las fluctuaciones del dólar, ya que la familia necesita alimentarse, tiene gastos de transporte, médico, el pago de servicios y al haber aumentos progresivos del dólar, eso implica que hay una hiperinflación y por tanto los gastos son muchísimo mayores y entonces el sistema familia se ve afectado. En cuanto a las funciones de un sistema, ellas dependen de su estructura, esa es la premisa y así lo dice. Muy cierto, ¿por qué? Porque si nosotros vemos o hablamos del Instituto Politécnico Santiago Mariño, como estructura, sabemos que la parte central está en Caracas y todos los demás en los diferentes estados y ciudades de aquí del territorio nacional. Por lo tanto, las funciones, Caracas está encargada de funciones muy, muy específicas. Entre ellas, hoy en día le compete, ¿verdad? Toda la parte que tiene que ver con la asignación de los profesores a las diferentes asignaturas y a su vez, ¿verdad? Del pago correspondiente de cada uno de nosotros, pero hacer la distribución hacia las diferentes extensiones o ampliaciones. Eso en cuanto a las funciones del sistema. Y bueno, vemos claramente que estas premisas se cumplen dentro de todo lo que hemos venido conversando acerca de lo que es un sistema. Vamos ahora a hablar acerca de los aportes. La teoría general de sistemas tuvo dos tipos de aportaciones, una semántica y otra metodológica. Para la parte del aporte semántico, podemos resumirlo diciendo que la intención era que varias ciencias, ¿verdad?, se unieran y que se generalizara, digámoslo así, se generalizara la manera como se iban a ver se iban a abordar las diferentes situaciones o los problemas. Entonces, obviamente que había que tener o trabajar con una terminología común que cada uno de los diferentes científicos, digámosles, en cada una de las áreas específicas pudiera reconocer y que supiera de qué trataba en el momento determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces tenemos que tener una terminología, un léxico, el cual es conocido por el psicólogo, por el biólogo, por el ingeniero, por el arquitecto y por diferentes. Aquí podemos, con respecto a lo que tiene que ver con las teorías generales de sistemas. Entonces, aquí podemos ver un listado de varios de estos términos. Vamos a leer. Entonces, vuelvo y repito. Disculpen que estoy un poco afónica, el clima acá ha estado un poco fuerte. Y aquí podemos decir que entonces que los aportes semánticos se relacionan con el lenguaje común y universal que manejan las diversas ciencias del saber para dar explicación a los fenómenos en estudio que pueden definirse como un sistema. Algunos de los términos que más se han empleado y que han sido definidos a cabalidad son ambiente, atributos, cibernética, circularidad, complejidad, conglomerado, emergencia, energía, entropía, elemento, equifinalidad, equilibrio, estructura, frontera, función, homeostasis, input, output, o lo que es lo mismo, entradas, salidas, proceso, información, modelo, morfogénesis, morfostasis, negentropía, observación de segundo orden, organización, recursividad, relación, retroalimentación positiva y negativa, retroentrada, servicios, sinergias, sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas cibernéticos, dinámica de sistemas, sistemas triviales, subsistemas, suprasistemas, teleología, variabilidad, variable, variedad y viabilidad. Estos son algunos de los tantos términos que se manejan hoy día por las diferentes ciencias y, como lo decía,
según el estudio del fenómeno a abordar y que es visto como un sistema. Algunos de estos conceptos son los siguientes con sus correspondientes ejemplos. Dado que nosotros hablábamos de que un sistema, ¿verdad? Tenía elementos en clases anteriores y los definimos como, el sistema se define claramente como entrada, proceso, salida y retroalimentación en uno de los tantos diagramas que di. Acá definimos qué son las entradas. Pues las entradas no son más que los insumos, los ingresos, las entradas, las llegadas al sistema, que pueden ser de tipo material, humano, información. También pueden constituirse por capital cuando estamos hablando de una empresa, dinero, capital, servicios, eh, y que van a permitir que el sistema se ponga en funcionamiento. ¿Por qué? Porque va a permitir cubrir sus necesidades operativas, es decir, que el sistema pueda operar. Aquí les dejé unos dibujitos con respecto a una empresa y pues aquí podemos ver que tenemos equipos, tenemos edificios, porque tenemos que tener la instalación en la cual va a funcionar. Y si nosotros estamos hablando de una empresa como un sistema abierto, en la instalación, el lugar donde va a estar ubicada esa empresa. Y pues también tenemos que tener personal, equipos, dinero, capital, y pues diferentes tipos de maquinaria. En cuanto a las salidas, ¿qué son las salidas? Las salidas no son más que el producto de haber procesado o transformado esas entradas. Y al igual que las entradas, estas pueden adoptar diferentes formas. Puede ser que nosotros tengamos como salida un producto, un servicio, podemos tener información y siempre se dice que la salida me va a permitir lograr el objetivo o el fin por el cual se creó el sistema. Aquí coloqué un ejemplo acerca de salida, perdón, que pueden ser bien sean productos o servicios. Si nosotros estamos considerando al sistema restaurante, obviamente que el plato de comida será la salida. Aquí tenemos un mesonero, el cual va a llevar a la mesa correspondiente eh, el plato de comida que fue ordenado. Perdón, vamos a ver también que en la definición de sistema tenemos su entorno o su ambiente. Si nosotros consideramos una empresa, podemos ver que alrededor podemos tener, o en el entorno podemos tener diferentes factores que influyen sobre ella. Pero antes que nada, pues leamos qué es ambiente. El ambiente como tal pudiéramos definirlo que es la interrelación que tiene el sistema con los elementos que están fuera de él. ¿Bien? Y que le permiten funcionar como un todo y obtener el objetivo deseado. Ejemplos de esto, pues nosotros tenemos por acá, eh, podemos tener proveedores, podemos tener empresas que venden materia prima que necesita la empresa con la cual estamos laborando. No solamente materia primas, pueden ser esos insumos, pueden ser como productos y a la vez como equipos. Y alrededor podemos tener otros competidores, otras empresas que compiten en el mismo ramo. Vamos a hablar de los atributos. ¿O qué es un atributo? El atributo no es más que una cualidad o característica que posee un sistema y que permite que en conjunto cada una de las partes del sistema con esas características pueda funcionar. Podemos tener aquí, pues voy a leer un ejemplo que tiene que ver con la mente. La mente surge de la interacción distribuida entre diversos procesos neuronales. Quiere decir que allí está participando el sistema nervioso a través de su célula básica, que es la neurona. Y esto incluye también algunos procesos corporales
y del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que la mente trabaja no aislada, sino lo que llamamos mente va a generar es un feedback o una comunicación entre los procesos que realiza el sistema nervioso junto con otros que realiza nuestro cuerpo, porque recordemos que nosotros trabajamos a través de impulsos nerviosos. Y entonces el cerebro es el que comanda, digamos, todo y da las órdenes de qué vamos a hacer, qué nuestro cuerpo va a realizar o digamos, cuál proceso se va a ejecutar. Entonces eso no se puede hacer de manera aislada. Entonces no podemos decir que podemos reducir solamente al componente neurona lo que va a poder hacer nuestra conciencia, digámoslo así. Vamos a hablar también de otros conceptos como lo son la retroalimentación, el contexto y el proceso. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es aquel proceso que ocurre una vez nosotros hayamos tenido una salida y hayamos evaluado si se logró o no el objetivo del sistema. Voy a dar un ejemplo. Si en el caso mío, que soy profesora, para poder realizar la evaluación de ustedes necesito colocarles actividades, evaluaciones y debo tener un instrumento de evaluación y no solamente eso, sino también que una vez que se haya ejecutado la evaluación, yo debo indicarle al discente o al participante o como lo quieran decir, al estudiante, a ustedes, les debo indicar cuáles han sido las fallas que he visto en su desarrollo y de qué manera ustedes pudieran corregirlas. Entonces no solamente les digo la forma, sino a la vez que les doy sugerencias para lograr un mejor resultado y que esos conocimientos que fueron evaluados puedan reforzarse. Ese es un ejemplo claro de retroalimentación. Y en el caso de nosotros los docentes, lógicamente nosotros siempre hacemos una retroalimentación positiva, por supuesto. En cuanto al contexto, el contexto ya lo habíamos definido anteriormente con otro concepto que tiene que ver con el ambiente y es el mismo y tiene que ver con lo que rodea al sistema. Entonces, coloqué otro ejemplo aquí, porque lo cité porque coloqué otro ejemplo y decimos del sistema educativo. Y en el sistema educativo alrededor influyen aspectos legales, económicos, sociales y de otra índole para su funcionamiento interno. ¿Qué significa proceso? El proceso no es más que la transformación de las entradas en salidas y ese proceso puede hacerlo una persona, puede hacerlo una máquina, una computadora, un producto químico, una tarea realizada o una tarea que realice un miembro de la organización. Puse un ejemplo y hablaba del sistema restaurante. Si las entradas al sistema restaurante son los diferentes insumos, es decir, los diferentes ingredientes con los cuales yo puedo preparar diferentes comidas o platillos, entonces el encargado de realizar el procesamiento de dichos insumos, dichas verduras, alimentos, como ustedes lo quieran llamar, las especies y todo lo demás, y darle el punto y el toque y la magia para crear ese plato suculento que va siendo un servicio que va a atender o a satisfacer a ese cliente que está ansioso por el servicio de alimentación. En este caso, pues son los cocineros, son aquellas personas que se encargan de eh, transformar esa materia prima, que son todos esos ingredientes, en un producto, el cual es un plato, el plato de comida. Esos son algunos de los tantos conceptos que vimos anteriormente. No sin antes decir que hemos nombrado muchos de ellos, por eso no me refería a todos, ya nosotros habíamos hablado de lo que era un subsistema y pues si puedo repasarlo, decirlo que sencillamente un subsistema es
algo que está dentro de otro sistema y hemos visto los diferentes subsistemas del cuerpo humano, entonces el individuo es un todo y dentro o internamente hay otros subsistemas. Los suprasistemas son aquellos que engloban más. Ejemplo, nosotros somos individuos, hay un suprasistema que pudiéramos verlo como una empresa, hay otro suprasistema que pudiéramos verlo como la sociedad, pero más grande que todos estos que he nombrado tenemos al universo y más grande tenemos al sistema solar y así sucesivamente. Hemos visto muchísimos de los conceptos anteriores que yo nombré, entonces me permito pasar a lo que tiene que ver con los aportes a nivel metodológico. Y bueno, estos aportes de inicio fueron dados por el señor Kenneth Boulding, quien en su percepción fue acerca de cómo él observaba el universo. Entonces, en la parte de los aportes metodológicos vamos a tener tres aportes. El primero es la jerarquía de los sistemas o es lo que también algunas personas conocen como el modelo del rango. En ese modelo del rango podemos hablar también de que consideramos sistemas no vivos, vivos y conscientes. Ya nosotros habíamos visto anteriormente la jerarquía de Boulding y vimos que teníamos 9 niveles y en el caso del hombre nosotros estábamos ubicados en el séptimo nivel. Y en el caso, siendo nosotros seres vivos, entonces en la parte de vivos podemos ubicar a las células, a las plantas y a los animales. Y en la parte de no vivos podemos hablar de aquellos sistemas que me hablan de una infraestructura, de maquinaria y de procesos cibernéticos. Y en la parte de conciencia tenemos al hombre y como tal a la sociedad. Y todo lo que nos engloba a todos sería el último nivel, que es el que llamamos el sistema trascendente o trascendental. Esta es la primera, es uno de los aportes, uno de los primeros aportes. ¿Por qué a nivel metodológico? Porque metodológico tiene que ver con método, con paso, con procedimiento y de una u otra manera me permite hacer diferenciaciones de cosas sobre la base de sus características y cómo funcionan. Y en este caso estamos hablando de los diferentes sistemas. Vamos a ver algo más. Tenemos una teoría llamado el modelo del isomorfismo. La teoría es llamada analógica. ¿Por qué? Porque hace una comparación o analogía referida a las diferentes ciencias del saber. Yo dejé la parte teórica acá, pero me parece mucho más fácil darles una pequeña explicación. Si nosotros estamos hablando metodológicamente de lo que es un sistema, sabemos muy bien que, o habíamos dicho anteriormente, algo básico, y también que forma parte de las premisas, que un sistema siempre está dentro de otro sistema. En este caso, nosotros en la parte de arriba podemos ver cómo la medicina conoce qué cosa. Que el sistema individuo está conformado por diferentes subsistemas, como pueden ver, óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. Esos son algunos de los sistemas que están dentro de nuestro organismo y nosotros somos el sistema individuo o ser humano. Pero así como nosotros, la medicina nos ve desde el ámbito de lo que es un sistema y sus partes y lo que son subsistemas, también tenemos a la economía, también tenemos a la administración y tenemos básicamente la administración y la economía viendo como tal a la empresa como un compendio de subsistemas. Entonces podemos a nivel ver como una empresa a nivel en diferentes jerarquías o niveles está formada por un subsistema administrativo, un subsistema de dirección y control, uno de producción, otro que tiene que ver con la parte de recursos humanos y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se llama teoría analógica? Porque como tal, ¿verdad?
tenemos a la medicina y tenemos a la administración. Entonces, cada uno de ellos, siendo ciencias, toman el concepto de sistema y emplean la primera premisa y de una vez aplican esos conocimientos viendo que sí es cierto que hay subsistemas, cada uno en su misma área o rama y dentro de las teorías generales de sistemas. Pasamos pues a hablar acerca del tercer y último aporte metodológico de las teorías generales de sistemas a todas las ciencias y es el llamado modelo del sistema adaptativo. En este modelo, sencillamente, la explicación está basada en el modelo del rango, y aquí lo dice claramente. ¿Quién es el modelo del rango? ¿O por qué se habla del modelo del rango? El modelo del rango no es más que el de la jerarquía de Boulding, en la cual hablábamos de jerarquía, valga la redundancia, o de niveles. Para que hablemos de algo que sea sistema adaptativo es porque tiene que haber una variabilidad, variación. Las condiciones iniciales no permanecen a lo largo del tiempo y por eso es que nosotros hablamos de que los sistemas son dinámicos y son cambiantes, porque ante ciertas eventualidades los sistemas tienen que tomar medidas para continuar y preservarse en el tiempo y poder seguir con el logro de objetivos. Este ejemplo del sistema adaptativo no es más que las organizaciones o lo que llamamos las empresas, que como tal se pueden ver como sistemas sociales. Entonces, podemos ver que la mayoría de los sistemas van a tender al equilibrio, pero cuando hay desequilibrio, es decir, hay una entropía, ellos tienen que hacer cambios para continuar o permanecer en ese equilibrio por ser sistemas que se llaman no estáticos, sino dinámicos. Y se ve que la empresa como tal es un sistema abierto. Entonces, ¿qué pudiéramos hablar de esto? Que tendría que haber una transformación interna en el sistema para que pudiera tener larga vida o continuidad. Este proceso de transformación estructural permanente constituye el prerequisito para que las empresas, que son los sistemas que están ubicados en el nivel 8, se conserven en forma activa y eficiente y puedan supervivir. Ese es el último como tal de los aportes. Sin embargo, nosotros hemos venido conversando o hablando mucho de modelos en los últimos dos aportes, que son los aportes metodológicos. Entonces, me di a la tarea de definirles lo que es un modelo. Ustedes saben muy bien que un modelo como tal pudiéramos decir que es una representación abstracta de la realidad. Y si nos vamos al sistema educativo, al Instituto Politécnico Santiago Mariño, tenemos diferentes ejemplos, como por decir la carrera de arquitectura, en donde se le pide al estudiante maquetas para hacer una representación en escala de una posible realidad que existe o que él va a diseñar. Así pues, tenemos que, como tal, hemos visto que acá tenemos dos tipos de representaciones de lo que es un modelo. Y el que más se nos acerca para la clase que estamos dando y para qué nos sirve es ¿cuál? Este que tenemos aquí, en donde podemos ver que el sistema lo podemos definir a través de un modelo que va a contener una línea que va de izquierda a derecha, que constituyen las entradas, y una línea que va de la parte que continúa, que sería la salida, pero esa línea pasa por el medio y es donde nosotros tenemos lo que llamamos el proceso. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hay diferentes tipos de modelos. Mire, tenemos modelos icónicos. Y un ejemplo de modelo icónico, bueno, pudiera ser un avión. Tenemos modelos analógicos en los cuales lo que nos interesa es como tomar una de las características de las componentes de ese sistema y llevarlo a una dimensión específica para poderlo hacer. También tenemos los modelos gráficos, tenemos los simbólicos,
matemáticos descriptivos y normativos. Aquí les dejo o les muestro algunas fotos que me definen a eso. Está el icónico, está el analógico, en este caso tenemos por acá un termómetro, ¿verdad? Y que es el que me permite tomar la temperatura y como tal es un equipo, es un aparato. También tenemos algunos normativos como lo son las leyes, algunos descriptivos en los cuales podemos tener manuales. Y por acá tenemos obviamente el computador que ya lo hemos visto anteriormente como un sistema. Este me permite definir un modelo a nivel gráfico. Estos son los modelos llamados simbólicos en los cuales nosotros tenemos un código, digámoslo, un conjunto. En este caso podemos ver que aquí se trata en la parte de sistemas, tiene que ver con base binaria y tal vez en la tabla de la verdad, entradas y salidas, y luego hacer una representación de diferentes dispositivos que pudieran ser flip-flop o dependiendo de, en este caso, a qué nos refiramos. Pero también todo esto, todos los estudios de modelos lo podemos aplicar en la rama de ingeniería de sistemas, específicamente a nivel de bases de datos. Aquí les coloqué un ejemplo en donde tenemos un modelo entidad-relación y fundamental, no solamente está la entidad y está la relación que tiene, porque también tenemos que tener atributos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos a la entidad alumno, tenemos que él tiene un nombre, tiene un apellido, primer apellido, segundo apellido, y también tiene otras características como por ejemplo la fecha de nacimiento. Si nosotros hablamos de la asignatura tiene que tener un código, tiene que tener un nombre, y cuando hablamos de a nivel de docente, de facilitador, tenemos un profesor que también tiene su nombre, primer apellido, segundo apellido, también la carrera o en qué es su grado, en que está graduado, y dentro del sistema educativo, pues obviamente nosotros podemos tener grupos de estudiantes que conforman en los cuales están cursando una misma asignatura en un aula determinada u otros grupos que no necesariamente eh, cursan las mismas asignaturas, porque pudiéramos estar hablando de las diferentes carreras de ingeniería de sistemas, ingeniería agronómica, ingeniería química, en donde todos están reunidos como tal en un mismo grupo desde el punto de vista que tienen una propiedad característica que los caracteriza, perdón, que es repetida para ellos, que es la carrera. Más eso no implica que estén cursando el mismo semestre o que se vayan a graduar juntos. Pero quise dejarles esta información que es de utilidad para lo que es un ingeniero como tal, un ingeniero de sistemas. Pero estas contribuciones que ha hecho la teoría general de sistemas no se quedan allí. Se trabajó muchísimo, muchísimo con la parte de modelos a nivel organizacional. Entonces, en este caso, tenemos a Katz y Kant. Ellos trabajaron con el modelo de la organización a nivel de sistemas, visto como lo que conocemos que es entrada, proceso y salida, en donde las entradas son llamadas importaciones y las salidas son exportaciones. Importaciones porque llegan o entran al sistema, y exportación porque salen de él. De hecho, ¿verdad? Ellos caracterizaron que en una organización tuvieron o lo caracterizaron este modelo que fue colocaron su nombre, al cual le colocaron su nombre en honor a los estudios que ellos realizaron. Se caracterizaba por presentar todas las características que estamos viendo acá, como entropía negativa, equilibrio y homeostasis, diferenciación, equifinalidad, límites o fronteras, información, retroalimentación y codificación. ¿Qué puedo decirles al respecto? Bueno, sencillamente que nosotros cuando estamos haciendo el estudio de una empresa como tal, eh, hablamos de que ella tiene que tener insumos o materia prima para poder que, si nosotros estamos hablando de un proceso productivo, ¿verdad?
podamos generar, podamos procesar, transformar esos insumos, en una materia, en un producto o un servicio específico. Cuando nosotros hablamos de que hablamos de las entradas como importación, sencillamente es porque eso que he dicho, que la organización recibe insumos de dónde? Del medio externo, es decir, del ambiente, y necesita provisiones renovadas, y que son los que nosotros conocemos también como energía. ¿Desde qué punto de vista? Porque es lo que va a permitirle a la empresa salir adelante o ponerse en funcionamiento. El proceso de transformación como tal, ya habíamos dicho que es el procedimiento que se emplea o que emplea, visto la empresa como un sistema abierto, para poder, a través de la energía que tiene, transformar esa entrada, ¿sí? Y se realiza el procesamiento y se hace la transformación correspondiente, ocurriendo qué cosa, una salida específica que puede ser, si nosotros hablamos de un proceso productivo en donde tenemos mangueras petroleras. Coloco el ejemplo porque mi papá trabajó en una empresa en donde se me hacía fácil recordarlo en este momento. Ellos procesaban el caucho como tal, ¿verdad? Hacían uniones, mezclas. Tenían una máquina que era la que procesaba todo esto, y al final que íbamos a obtener o mangueras de diferente grosor, bien fuera para jardinería, o las llamadas mangueras petroleras. También se obtenía lo que se coloca en las diferentes bucetas, digámoslo así, el piso, digámoslo, el piso que es hecho con caucho. Y también recuerdo que ellos en un tiempo fabricaron la parte que recubría el cable de las planchas. También eso tenía un nombre específico, no lo recuerdo ahorita, también manejaban eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dentro de esta cuarta característica, que tiene que ver como los sistemas, como ciclos, pues sencillamente es cierto, esto que les estoy hablando es de un proceso productivo en donde hay una entrada, un procesamiento de material, ¿verdad? Y una salida específica, que ya les dije que eran mangueras industriales, mangueras petroleras, y este tipo de productos varios, como por ejemplo el utilizado para recubrir el cable de las planchas. Y una vez que ellos son sacados afuera de la empresa, es para comercializarse. Entonces va a llegar un momento en que la empresa no va a tener más, o tiene que cuidar su stock, y por lo tanto tiene que repetirse el proceso de fabricación. Entonces no son más que un conjunto de ciclos que se van repitiendo y repitiendo, con la intención de que la empresa logre su fin. En cuanto a la equifinalidad, o la entropía negativa, sencillamente ante los cambios que se generen en un momento determinado en una empresa o en una compañía, la empresa tiene que generar cambios, como por ejemplo, ¿qué cosa? Eh, la mayoría de las empresas aquí en Venezuela, a raíz de la fluctuación de nuestra moneda, la cual pues se ha devaluado o depreciado, tienen que trabajar con el cambio que arroja el Banco Central de Venezuela, y va cambiando todos los días a las 4 de la tarde para un próximo día inicio, y esa es la rueda que se realiza. Entonces, según los precios van cambiando en función de este aumento del dólar. Esto es a nivel administrativo, digámoslo así. Entonces, se habla de entropía negativa porque hay una especie de desorden, pero tiene que, para funcionar o seguir funcionando la empresa, tiene que amoldarse, crear cambios, crear, digamos, estructuras definidas, diseñadas de otra manera, para poder seguir laborando o funcionar. En cuanto a los límites o fronteras, sí, una empresa tiene, digamos, está limitada a un entorno específico, lo que está alrededor de ella, ¿verdad? Va a constituir el medio ambiente que la rodea.
Entonces, si nosotros tenemos que hay una empresa que está en el ámbito del sistema educativo, lo que está alrededor son otros competidores, pudiéramos hablar de que ese es uno de los subentornos. Y bueno, Kant y Kans vieron de esa manera a la empresa como sistema abierto con todo este conjunto de características, pero ya estamos por terminar nuestra conversación acerca de este tema tan interesante que tiene que ver con las organizaciones también, vistas, como les digo, como un sistema abierto y cambiante y dinámico. También tenemos los aportes de otras personas que son Eric Trist y Frederick Edmond Emery, quienes hicieron contribuciones o aportes en la rama también de las organizaciones. Ellos en el año de 1953 en Londres, como agregados del Instituto Tavistock, realizaron estudios referidos específicamente a las minas de carbón inglesas y también a algunas empresas textiles hindúes. Entonces, ¿cuál era la intención? Que los trabajadores tuvieran mayor comodidad en, en el desempeño de sus empleos, digámoslo así. Y pues ellos comenzaron a hablar de que podían ver la empresa como un modelo sociotécnico en donde había dos partes fundamentales. Quiere decir que estábamos hablando de la organización como la unión de dos subsistemas básicos, que era el subsistema técnico, el que estaba conformado por el equipo, por el tiempo, por la maquinaria, y que era el responsable como tal de la eficiencia de los procesos, y estaba el subsistema social, que no era más que los individuos, que era su personal, que era aquel que transformaba esa eficiencia potencial que tenían las máquinas en una eficiencia real, porque el mismo operario, el mismo trabajador era el que operaba la máquina. Y bueno, ellos empezaron a hablar, como se vio anteriormente, también del proceso de importación, conversión y exportación, como lo hablaron los participantes anteriores, que eran Can y Cas. Y sí hablaron de que teníamos una materia prima que era la importación, teníamos unos procesos de conversión en los cuales esas entradas iban a transformarse, y que los resultados de la importación y de la conversión no iban a ser más que las salidas, y se llamaban exportaciones porque iban a servir para entrar a otro sistema, o para que fueran usadas, o para el objetivo que fueron diseñados como tal, que fue diseñado el sistema, que fue crear un producto o crear un servicio. Entonces, básicamente, el modelo sociotécnico de Tavistock habla de las organizaciones visto desde el punto en donde él habla de que ellas realizan una función técnica y una función social. Entonces, su función técnica es la coordinación del trabajo e identificación de la autoridad, y la parte social son los medios de relacionar las personas para lograr que ellas trabajen juntas. Es decir, que tenemos una organización vista desde dos puntos, con dos subsistemas, el técnico y el social. Y aquí puedo leerles claramente que el fundamento del enfoque Tavistock es el de que cualquier sistema de producción requiere tanto una organización tecnológica como una organización de trabajo, donde la primera limita la especie de organización de trabajo posible. Bueno, espero que les haya parecido interesante mi exposición acerca de este tema y todo lo que tiene que ver en beneficio y en pro de estas diferentes teorías para la humanidad desde los diferentes ámbitos. En la última parte hicimos hincapié muchísimo en la parte de organización como sistema. ¿Y por qué hice este hincapié? Sencillamente porque más adelante en otras unidades vamos a ver esta temática un poquito más a fondo. Bueno, no me queda más,
sino que desearles una feliz y bendecida noche y que el día de mañana puedan compartir amenamente con sus madres, se celebra el Día de las Madres, o con sus familiares más queridos. Es un evento que siempre representa muchísima unión familiar. Que estén muy bien, muchísimas noches. Un placer haberles dado esta charla. Saludos, feliz fin de semana.